Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de valor. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos del grupo de apoyo del Instituto de Pastoral del Clero. Qué alegría poder estar compartiendo en este tiempo pascual estas reflexiones que nos ayudan pues a crecer, a avanzar en nuestra vida cristiana y también a manifestar verdaderamente ese hombre nuevo que surge después de haber recibido las gracias y los dones que nos vinieron por el misterio pascual. Hoy vamos a hablar de dos obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Dos obras de misericordia que nos hablan de dos necesidades esenciales del ser humano. Dos necesidades que son derechos, el derecho al alimento. Dos necesidades que tenemos que tutelar tanto personalmente como socialmente. Pero también dos necesidades que nos llaman a la compasión y hacia la misericordia por los demás. Precisamente el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 18, nos interpela diciéndonos: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y lo que nos quiere decir es que el cristiano no solo se distingue por lo que cree o por lo que dice, sino también por la forma como actúa, por la forma como obra. Y precisamente tenemos que actuar movidos por el amor a Dios y por el amor a los hermanos. Y esta es la enseñanza que hemos recibido de Jesús. Todo lo que hacía Jesús lo hacía movido por el amor al Padre. Y por eso nos dice en San Juan: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y luego el amor a los hombres lo mostró no con palabras, sino a través de milagros, de signos, de acciones. Hoy particularmente hablando de estas dos obras de misericordia, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21, y el mismo Mateo en el capítulo 15, versículos 32 al 39. Estos dos textos nos hablan de dos momentos en que precisamente Jesús dio de comer a la multitud. Y los dos textos nos dicen que Jesús sentía compasión de la gente. Sentía un amor compasivo hacia las personas. Y por eso es que interpela a sus discípulos: ¿con qué vamos a dar de comer a toda esta gente? Lógicamente, él ya sabía lo que iba a hacer. Pero esta interpelación también es hoy para nosotros. ¿Qué vamos a hacer para poder llenar las necesidades de tantas personas? ¿A quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a acudir? ¿Qué estamos dispuestos a dar para poder socorrer a los necesitados? Por supuesto, el hambre y la sed son necesidades vitales del ser humano. Y como son necesidades vitales, pues tenemos que decir que el alimento es un derecho que tenemos. Y un derecho que tiene que ser tutelado no solo por uno personalmente, por la persona, sino que tiene que ser tutelado socialmente. Es decir, es responsabilidad tanto mía personal como responsabilidad de la sociedad entera. Pero aquí estamos hablando de algo más que un derecho para tutelar. Estamos hablando de obras que el Señor nos invita a realizar, porque de estas obras también depende nuestro destino eterno. Y recordábamos ahora 8 días el texto de Mateo 25. Venid benditos de mi Padre,
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Pero también lo que implica no abrirse de corazón a las necesidades de los demás. Cuando Jesús también dice, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Es decir, no abristeis el corazón a las necesidades de los hermanos. Entonces, tenemos que pensar seriamente que el ser cristiano es obrar con misericordia. Y obrar en toda ocasión, con oportunidad. Algunas personas se pueden preguntar si esto de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento es una obligación, si estoy obligado siempre a dar a los demás. Y tenemos que decir que la moral nos enseña que siempre tenemos que ayudar a las personas necesitadas, pero que podemos dar en la medida que dando no quedemos peor que las personas a las cuales socorremos. Es decir, no estamos obligados a dar si dando quedamos en las peores condiciones de la persona a la que estamos dando. Sin embargo, aunque esto nos enseña la moral, pues la caridad también nos puede impulsar a obrar más allá de lo que es esta justicia, ¿cierto? Y podemos darle a una persona aunque nosotros quedemos en necesidad. Pero esto ya se llamaría una caridad superior. Muy bien, entonces todos estamos llamados a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento, para que vaya apareciendo la verdadera justicia. Y no simplemente decir, como dicen algunas personas, que den los ricos, que den aquellos a los que les sobra. No podemos pensar de esta manera, porque entonces si pensamos de esta manera, entonces realmente nunca se daría la verdadera justicia. Para esto, contar una anécdota. Santa Teresa de Calcuta ayudaba mucho a los pobres. Y en cierta ocasión una familia pobre fue a pedirle que les diera alimento porque no tenían nada que comer. Santa Teresa de Calcuta pues tenía un saco de arroz y como veía a aquella familia y que era un poco numerosa, muy necesitada, les dijo, llévense este saco de arroz para que tengan siquiera alimento para 2 semanas. Lo singular fue que esta familia se llevó el saco, pero al llegar a su casa, partieron el saco de arroz y dieron la mitad de ese arroz a otra familia igual de pobre que ellos. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de personas en las que está la verdadera compasión, está la verdadera bondad, está la verdadera misericordia. Sentir también la necesidad del otro y no simplemente la propia. Entonces, como es una anécdota en verdad muy significativa para darnos a entender que desde nuestra pobreza también podemos dar a los demás, podemos socorrer a los demás y no simplemente pensar es que si doy me voy a quedar sin nada, sino que también tenemos que pensar en la providencia divina, en el poder de la providencia divina, cuando Jesús precisamente también nos dice en el Evangelio, dad y se os dará. El que es generoso y da, entonces se hace acreedor de la providencia divina. Dar de beber al sediento y dar de comer al hambriento van unidas, pero recordemos también aquel texto hermoso de Mateo 10:42, cuando Jesús dice que todo aquel que dé, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños discípulos, no se quedará sin recompensa. Jesús promete la recompensa al que da, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de sus discípulos, al último de sus discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que tener verdaderamente una compasión sincera hacia los demás.
y que pues tenemos que abrir el corazón a todas las necesidades de los demás. Por último, hay un sermón de San Agustín muy hermoso acerca de la limosna, en que San Agustín pues exhorta, precisamente nos exhorta a la compasión y nos dice varias frases que quiero compartirles. Demos tierra para comprar el cielo. El pan es tierra para alimentar este cuerpo que también es tierra. Si damos tierra, dice él, si damos pan, entonces ganaremos el cielo. Tiene otra expresión muy hermosa. Al escuchar al pobre, te concedes el don de ser escuchado. Es decir, si escuchamos al que nos pide, entonces nos merecemos el ser escuchados por Dios. Nos dice también otra frase significativa. Sufre más daño el que deja de dar que el que no recibe. O sea, sufro más daño yo si dejo de darle a un pobre, teniendo con qué, que lo que sufre el pobre dejando de recibir de mí. Porque el que deja de recibir tierra. Pero yo, al cerrarme a la súplica del pobre, dejo de recibir el cielo. También dice San Agustín, estamos como necesitados ante otro y otro está necesitado ante nosotros. Nosotros siempre estamos necesitados ante Dios. Y si queremos que Dios nos escuche nuestras necesidades, también tenemos que escuchar a aquellos que nos están pidiendo ayuda, que reclaman algo de nosotros. Escuchen pues los hombres por un momento y reflexionen cómo se debe, cuán grande merecimiento es haber alimentado a Cristo y cuán grande crimen haberse desatendido de Cristo. Son unas palabras muy significativas. Es un crimen no escuchar a Cristo en los pobres, pero qué gran merecimiento el escuchar a Cristo en los pobres. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mirada, tener la mirada de Dios. Y la mirada de Dios es que miremos a Cristo en cada uno de esos hermanos que reclaman de nosotros atención, que reclaman de nosotros ayuda. Entonces, les invito para que sigamos esta reflexión de las obras de misericordia y que verdaderamente vayamos pidiéndole al Señor que nos vaya ayudando a tener este corazón misericordioso, que ciertamente pues creo que ya lo tenemos, pero que también necesitamos como seguir fortaleciendo estas actitudes misericordiosas hacia nuestros hermanos necesitados. Entonces sigamos avanzando en estas reflexiones y que Jesús, que siempre nos escucha, nos conceda con generosidad los dones que le pedimos, que nos dé también el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y que nos dé con generosidad bienes para nosotros compartirlos con los más necesitados. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador.